Muy bien, segunda Timoteo, capítulo 3. Comenzando hoy vamos a comenzar a ver un estudio sobre características de un verdadero discípulo. Nosotros la semana pasada vimos los reconocimientos que Dios quiere dar a aquellos que viven en fidelidad a Él y parte de lo que Dios quiere que hagamos es que hagamos discípulos, id y haced discípulos a todas las naciones. Vamos a orar y vamos a leer este pasaje del versículo 10 al 17. Padre, gracias por permitirnos adorarte. Señor Dios del cielo, gracias por permitirnos tener tu palabra en nuestras manos. Gracias porque aunque nosotros estamos leyendo esta carta a Timoteo y tenemos aquí en nuestras manos la Biblia completa, no era así justamente en este momento que Pablo escribía. Muy pocos tenían las escrituras, las que habían hasta ese momento, el Antiguo Testamento. Nosotros tenemos un gran privilegio. Gracias, Señor, por permitirnos disfrutar de él, creer que esta es tu palabra, que es toda la autoridad que necesitamos, porque es lo que tú has hablado para nosotros. Ahora, Señor, danos entendimiento y un corazón para asimilarlo, para recibirlo y para vivirlo. Esto honrará a Cristo y por él te pedimos estas cosas. Amén. Dice así el versículo 10, pero tú, Pablo refiriéndose o hablándole a Timoteo, tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hace unos años atrás, los pastores y la junta directiva y otros hermanos estuvimos trabajando en lo que es yo no quería colocar en la iglesia visión, misión, valores. Creo que realmente eso no encaja con una iglesia. Los que quieren tenerlo, pues amén. Quise, sin embargo, sí que nosotros pudiéramos tener una idea de a qué el Señor nos ha llamado. Y le llamamos nuestro enfoque. Y justamente decimos que el Señor nos ha llamado a ser discípulos. Si quieres conocer nuestro enfoque de manera completa, tú sales por esa puerta, no ahora, al final, tú sales por esa puerta y ahí al lado de la entrada al multiuso está plasmado nuestro enfoque. El discipulado en general se refiere al aprendizaje que se lleva a cabo desde una persona hacia la otra. Aprendizaje de lo que sea. Puede ser que yo sea carpintero y yo agarre un muchacho y yo comience a enseñarle todo lo que yo sé sobre carpintería, todo lo que voy aprendiendo sobre carpintería, lo voy transmitiendo. Ese muchacho es mi discípulo, pero yo lo recibí de otra persona si soy carpintero, no aprendí en el vientre de mi madre. Así pues es la transmisión de aprendizaje que se lleva a cabo de una persona hacia otra. El discípulo es un aprendiz.
Mientras pensaba en estas cosas, pensé en el famoso artista, el gran artista Michelangelo. La verdad que este individuo tenía unas dotes increíbles. Y aunque él nació con el talento, pero él también fue discípulo. De hecho, a la edad de 13 años, su padre lo entregó a Domenico Ghirlandaio para que fuera su discípulo. Incluso hasta un año después, el papá de Michelangelo, a los 14 años de edad de Michelangelo, firmó un contrato con Domenico para que lo instruyera, y no solamente que lo instruyera, sino le dijera, tú tienes que pagarle. y así hicieron un contrato. Después, a la edad de 15 años, Michelangelo se volvió un discípulo o un aprendiz de la escuela platónica de Platón. Y eso modeló su pensamiento para siempre, algo que se reflejó en la mayoría de sus obras después de eso. Ser un discípulo es aprender de aquel a quien quien nos está discipulando, que nos está enseñando. En Hechos capítulo 16, no es necesario que lo busquen, pero en Hechos capítulo 16, versículos 1 al 5, vemos cómo inició el discipulado de Pablo hacia Timoteo. Había evidencia de que realmente Timoteo se había convertido a Cristo, pues dice el pasaje que todos daban buen testimonio de él en Listra y en Iconio y en Derbe. Entonces Pablo, escuchando esto, lo tomó bajo sus alas. Pero hubo un precio que pagar inicialmente y a través de todo el tiempo que estuvieron juntos. Hubo un precio que pagar, un precio de disciplina, dominio propio, sacrificio. Inicialmente lo que Pablo hizo con Timoteo fue que lo circuncidó. Esto representó un sacrificio para ambos, porque Pablo era una persona que tenía que estar siempre en movimiento. Y nosotros lo leemos y ese era Pablo. Aquí para allá, de acá para allá, siempre llevando el evangelio. Y al circuncidar a Timoteo, para entonces llevarlo con él en los viajes, tuvo que quedarse tranquilo durante un tiempo. La circuncisión también fue un sacrificio para Timoteo, porque es doloroso, es sumamente incómodo y el periodo de recuperación toma su tiempo. Imagínense, hoy día que es doloroso e incómodo, que tenemos anestesia, que tenemos bisturíes, que tenemos analgésicos, que tenemos antibióticos, que tenemos higiene, que todas esas cosas, como quiera el proceso, es bastante incómodo. No quiero ni imaginarse cómo era en aquel tiempo. Pablo, que normalmente era impaciente, pues tuvo que esperar que Timoteo se recuperara y para emprender sus viajes, que hicieron muchos de ellos después juntos. En resumen, Timoteo se convirtió en discípulo de Pablo. Fue a vivir con él, viajó con él, comió con él, compartió con él día y noche mientras iba aprendiendo. Timoteo escuchó, preguntó, aprendió, asimiló, creció. Y Pablo lo llevó, Timoteo llegó al punto en que ya Pablo podía enviarlo solo a misiones específicas. Ahora, todos nosotros somos discípulos de Cristo. Y hasta cierto punto, todos nosotros somos discípulos de Pablo. Porque lo que Dios inspiró a Pablo a escribir, lo escribió en las epístolas paulinas, y nosotros cuando estamos aprendiendo de Pablo, leyendo las epístolas de Pablo, estamos siendo discipulados de parte de él. Gloria al Señor que nos da esta bendición. Ahora, el Señor permanentemente tiene instrumentos para que nosotros sigamos creciendo. Nadie debe dejar de crecer. Siempre tenemos que estar aprendiendo de alguien más. Aquellos que han ido delante de nosotros, aquellos que tienen dones que nosotros no tenemos, aquellos que tienen
dones en un nivel que nosotros no tenemos. Siempre tenemos que estar aprendiendo. Escuchaba yo, no sé si escuché o se leí, que el doctor John MacArthur, para cada semana, para preparar sus mensajes, él dice que lee cientos de páginas cada semana. Yo no logro leer cientos de páginas, pero sí tenemos que leer mucho. Tenemos que investigar, tenemos que leer, investigar, escudriñar, meditar, leer comentarios, leer libros, leer partes de libros, leer, investigar en internet, todo eso hay que dedicarle tiempo. Siempre tenemos que estar aprendiendo de alguien más. En la iglesia, el discipulado debe emular lo más posible el patrón de Pablo con Timoteo. Que por cierto, no era solamente Timoteo. Nosotros después vemos que también Silas, Tito, Epafras, sabemos que Lucas viajó una gran parte, estuvo presente en una gran parte de los viajes con Pablo. El discipular, hermanos, es mucho más que sentarse a estudiar unas cuantas lecciones sobre la Biblia. Pero eso es lo que nosotros a través de los años hemos hecho en muchas ocasiones. No, que yo tengo que discipular a alguien, deme un material. Entonces se sienta a pasar el material y entendemos que es el discipulado. No, el discipulado eso se requiere, pero es mucho más que eso. Pero por otro lado, no discipular o no ser discipulado produce creyentes débiles. Y los creyentes débiles producen iglesias débiles. Por lo tanto, yo quisiera, hermanos, a través de estos estudios que vamos a tener, que aprendamos del trabajo de discipulado de Pablo hacia Timoteo y podamos copiar, hacer lo que él hizo. El discipulado bíblico es la transferencia de una vida de fe hacia su discípulo. Es una transferencia de la vida de fe, de lo que tú has aprendido hasta ese momento, tú entonces lo transfieres a aquel con quien tú estás trabajando. Es adquirir la misma fe que tu discipulador, como se vive la fe en Cristo en las circunstancias del día a día. Por lo tanto, juntarse a hacer o a revisar una lección durante una hora, una vez a la semana, no es discipular, es parte del discipulado. Pero el compartir la vida, el estar presente en la vida del discipulador y del discípulo es parte de lo que nosotros debemos ver como discipulado, que fue lo que vemos con Pablo y sus discípulos. La semana pasada estudiamos sobre los reconocimientos que Dios tiene para sus hijos. Esos reconocimientos, como recordaremos, son entregados en base a la fidelidad del creyente. Pues hermanos, seamos obedientes en hacer discípulos. Todos somos llamados a ser discípulos. Nadie está exento de esa responsabilidad. El Señor nos dijo, id y haced discípulos por doquier. El Señor Jesucristo nos lo mandó a hacer. Conocemos los pasajes, en uno de ellos, el más conocido quizás, en Mateo 28, 19 y 20, donde el Señor dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del siglo. Amén. Entonces el Señor nos manda. Claro que hacer un discípulo presupone una conversión, que la persona se haya convertido a Cristo. No se puede hacer un discípulo de Cristo si la persona no está dispuesta a entregarse totalmente al Señor Jesucristo. Ahora, a veces encontramos, ha sucedido, que en la medida que estamos discipulando a una persona que hizo profesión de fe, encontramos
Y él mismo se da o ellas se dan cuenta que realmente no se habían convertido a Cristo todavía en el proceso del trabajo con su alma y con su vida. Y finalmente se entregan al Señor. O sea que eso puede suceder. ¿Qué sucede? Yo conversaba con el hermano Eugenio sobre esto. ¿Qué sucede si identificamos que una persona realmente no se convirtió en el proceso de discipulado? Sigue trabajando con él, no lo detenga, sigue enseñando la palabra, sigue enfatizando el evangelio, sigue enseñándole las escrituras, porque la palabra es lo que le va a llevar a convicción. O sea que se puede seguir el proceso, pero ahora consciente de que la persona entiende que todavía, y tú entiendes que todavía no se ha entregado al Señor. De nuevo, Pablo se encontró con Timoteo en Listra, y dice el pasaje, daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Pablo lo tomó a Timoteo, lo adiestró, lo discipuló aún más. En el versículo 3 de Hechos 16, Pablo quiso que éste fuese con él. Entonces el apóstol lo tomó personalmente y lo discipuló durante un largo tiempo. Y recordamos que después Pablo se refiere a Timoteo como, por ejemplo, en 1 Timoteo, como verdadero hijo en la fe, en 2 Timoteo, amado hijo, en Romanos, mi colaborador, en 1 Corintios le dice, mi hijo amado y fiel en el Señor, él que hace la obra del Señor, así como yo, de la misma manera que yo la hago. El trabajo de discipulado de Pablo para con Timoteo fue tal que incluso él estuvo dispuesto a colocar a Timoteo prácticamente como coautor de algunas de sus cartas. Ejemplo, a 2 Corintios, cuando él escribe a los Corintios, en 2 Corintios 1:1, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto. O sea, Pablo y Timoteo a la iglesia. Te estamos escribiendo los dos a ustedes en Filipenses. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Colosenses, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a los santos fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. A los tesalonicenses, tanto en primera como en segunda, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. A Filemón, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo al amado Filemón. Entonces, para hacer eso, realmente hay que estar completamente convencido de que este es un discípulo fiel del Señor en quien nosotros podemos confiar. En nuestro pasaje de 2 Timoteo capítulo 3, el que vamos a estudiar, podemos identificar aquí tres características que Pablo identifica en Timoteo, que también son ciertas para nosotros hoy. En el versículo 10, ¿qué encontramos? Encontramos ahí, pero tú has seguido, y después da tres características. Antes de señalarlas, vemos el contexto. En la primera parte del capítulo 3, Pablo está señalando que en los postreros tiempos van a venir tiempos peligrosos y habrán todo tipo de hombres malvados, de diferentes, bueno, ahí hay un sinnúmero de maldades que se encuentran ahí, impíos, de todo. Lo podemos leer después, ustedes lo pueden leer después. Y después da dos ejemplos. Y después dice, tú, sin embargo, pero tú. Hay una diferencia con Timoteo. Tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito y fe.
Ahí vemos la primera de las características, las convicciones de Pablo. Esas son las convicciones del apóstol Pablo. Y después, longanimidad, amor y paciencia. Yo creo que también podemos volver a colocar fe ahí. Las virtudes, persecuciones, padecimientos, experiencias de Pablo. Entonces Pablo dice, tú me has seguido y tú tienes las mismas convicciones que yo tengo, las mismas virtudes que yo tengo, las mismas experiencias que yo tengo. Eso, amados hermanos, desde mi punto de vista, como lo puedo ver aquí, es lo que aglomera la experiencia del discipulado. Y no puedo dejar de pensar en lo que el hermano Pablo Jols hizo con mi persona y con el hermano Víctor Martínez. Algunos de ustedes conocen, aunque Víctor se fue, creo que en el 87, en el 88, y después volvió y estuvo aquí unos años y después regresó a Estados Unidos. Lo que el hermano Pablo hizo con nosotros, el hermano Pablo Jols, el fundador de la iglesia que nos discipuló, fue que hizo exactamente esto que hizo Pablo con Timoteo. Nos abrazó prácticamente en su familia, nos enseñó día tras noche. Y sí, yo tenía que llenar unos, ¿cómo se llama? Unos folletos de discipulado. Y que Pablo, el hermano Pablo sigue usando ese mismo al día de hoy allá en Estados Unidos. Ya el hermano tiene, creo, ya va a cumplir 80, creo. Creo que va a cumplir 80 este año. Y él sigue, aunque está retirado, sigue discipulando con el material Fuentes de Luz. ¿Okay? Nosotros fuimos discipulados con él y yo lo dejaba sobre mi escritorio y cuando yo iba para el colegio mi mamá se metía en mi habitación y comenzaba a repasar el mismo material. Cuando mami se convirtió estaba casi discipulada en ese sentido. Entonces, pero él nos tomó de esa manera. Nosotros estábamos continuamente en su casa. Incluso en oportunidades nos llevó de vacaciones con su familia. ¿Okay? Porque él estaba compartiendo su fe conmigo. Recuerdo la primera vez que yo oré de rodillas. Yo no sabía lo que era eso. Bueno, no fue la primera vez, pero yo no tenía la costumbre. El hermano Pablo me llamó a su casa. Pedro, quiero que vengas a mi casa tal día, a tal hora. ¿Está bien? Entonces yo llegué, me metió en una de las habitaciones, me entregó un cojín y dijo, arrodíllate, vamos a orar. Y así pues fue. Recuerdo la primera vez que él me dijo, Pedro, vamos a predicar el evangelio casa por casa. Y me llevó a la calle paralela y tocamos la puerta de la primera casa. La señora abrió la ventana al lado de la puerta. Pablo comenzó a hablar y la señora le cerró la ventana. Y Pablo dijo, vamos a la siguiente casa. Y así pues, él nos llevó. Eso fue, tengo que recordar que fue más o menos el mismo proceso. Es el discipulado. Entonces, hermanos, para esta mañana no vamos a verlo todo, vamos solamente a ver la primera parte del primer punto, ¿okay? Y así terminamos. La primera de las características, entonces, hermanos, es las mismas convicciones: doctrina, conducta, propósito y fe. Pero vamos a ver doctrina solamente esta mañana en los próximos minutos. Doctrina. El que discipula debe transmitir las mismas verdades bíblicas que él mismo ha aprendido. Eso es parte esencial. Yo tengo que aprender la palabra, tengo que aprender lo que Dios me dice para yo poder vivir como Dios me dice, para yo poder transferir lo que he aprendido. Llevar la palabra de Dios es la zapata de la vida cristiana. Debemos llevar al discípulo al punto que
eventualmente él mismo, el discípulo, pueda desempacar las verdades bíblicas por sí mismo. Él mismo discipular a otras personas. El discipulado pone el fundamento y el discípulo edifica sobre eso. Pablo lo dijo y vimos la semana pasada en 1 Corintios capítulo 3. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Es importante, amados hermanos, conocer bien las doctrinas bíblicas. Cada uno de nosotros ha enfrentado, probablemente la mayoría de nosotros nos hemos enfrentado con doctrinas erradas en algún momento que nos fueron presentadas de una manera convincente, de una manera que nos pusieron a dudar. Por ejemplo, nos pudimos haber dudado en algún momento sobre la existencia de Dios. ¿Existe realmente Dios o realmente es una invención? ¿Fue Dios que nos creó a nosotros o, como dicen algunos, el hombre creó a Dios? O sobre la deidad de Cristo. Y hemos dudado sobre si realmente Cristo es Dios o solamente es el Hijo de Dios. Sobre la persona del Espíritu Santo, quién es, cómo es una fuerza, es una persona realmente, es Dios realmente. Hemos tenido dudas sobre eso. Sobre la veracidad de la Biblia es la palabra de Dios, contiene errores, no contiene errores. ¿Por qué critican tanto a la Biblia? Sobre la voluntad de Dios, sobre la iglesia local, sobre algunos dones, sobre asuntos escatológicos, o sea, eventos del porvenir, sobre la familia, sobre las luchas con el pecado. Nosotros necesitamos arraigarnos bien en las Escrituras para no tener dudas y para poder entonces transferir nuestra fe correctamente. La doctrina, o sea, la verdad de Dios es lo que da forma a la vida diaria. Lo que llegamos a creer sobre Dios es lo que nos sostendrá, nos guiará y nos dará esperanza. Lo que llegamos a conocer sobre Dios. Vemos a veces personas que están desesperadas por diferentes situaciones. El conocer a Dios, quién Él es, la bondad de Dios, que las promesas de Dios son maravillosas, podemos entonces gozarnos en un testimonio como el que acaba de dar la hermana Maricel. La certeza, la diferencia, la desesperanza que hay en aquellos que no conocen al Señor y un ser querido parte a la eternidad, y aquellos que conocen al Señor y que ese ser querido que partió a la eternidad está con el Señor. Hay tristeza, claro que sí. Hay dolor, claro que sí. Hay sentido de ausencia, claro que sí. Pero ¿qué diferencia hay en una desesperación total? Y aún dentro de la tristeza, del dolor, de la lucha, tener la esperanza. El Evangelio hace la diferencia. Cuando enfrentas pruebas, debes recordar que Dios siempre es bueno. Que Dios sigue siendo soberano, todopoderoso, que gobierna los asuntos de los hombres sin cometer errores. Cuando tienes temores, debes recordar que Él todo lo conoce, que te ama, que te cuidará en cualquier circunstancia que te encuentres, aun si la voluntad de Dios no es librarte de ese dolor en el momento que tú quieres. Cuando hay conflictos en la familia o con otras personas, la Biblia es clara en cómo debemos proceder. Y las Escrituras hablan del amor ágape, de la benignidad, de la paciencia, de la bondad, de la mansedumbre, del dominio propio, de la esperanza, del perdón.
Entonces, amados hermanos, las convicciones que tú desarrollas sobre cada enseñanza de la palabra de Dios determinarán cómo tú vas a vivir el día a día. Pablo da el testimonio en Gálatas capítulo 1, versículo 13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Pablo fue discípulo de alguien. ¿De quién aprendió él? Gamaliel. Gamaliel era uno de los rabinos más importantes del momento. Él fue enseñado en el judaísmo y a él le enseñaron que los cristianos eran malos y que deberían ser muertos y que deberían ser perseguidos. ¿Y qué hizo él? Él, pensando que estaba sirviendo a Dios, con la fuerte convicción de que él estaba sirviendo a Dios, persiguió a la iglesia. Esa convicción lo llevó a tomar acciones que fueron reconocidas por todo. Todo el mundo sabía quién era Pablo y respetaba a Pablo, o por miedo o por verdadero respeto. Pablo no era un cualquiera a pesar de su juventud. No era cualquiera que podía sentarse a los pies de Gamaliel, como él dijo. La fuerte convicción para Pablo que los cristianos eran una amenaza, lo llevaron a perseguir a la iglesia. Sin embargo, Dios tuvo un encuentro con Pablo. El Señor Jesucristo y Pablo, ven acá. Esa conversión de Pablo lo llevó a una fuerte convicción de que Cristo es el Mesías y que solo en Él hay salvación. Y que la conversión de la gente trae grande gloria al Señor. Y esa convicción lo llevó a entregarse totalmente, a entregar su vida totalmente al Evangelio. En el mismo Gálatas, Pablo dice, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y termina diciendo, y glorificaban a Dios en mí. Glorifica la gente a Dios cuando ve en tu vida. Eres tú un verdadero discípulo de Cristo. Timoteo viajó con Pablo, vivió con él, viajó con él. Ahí mismo después que lo circuncidó, se restauró Timoteo y después dice inmediatamente, y al pasar por las ciudades, o sea, ya comenzaron a viajar de una vez, de ciudad en ciudad. Les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Se refiere en el capítulo anterior, el concilio de Jerusalén. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Pablo y su discípulo Timoteo estaban haciendo la obra de Dios. En Hechos 17 encontramos a Pablo, Silas y Timoteo en Berea y después se fueron a Atenas. En Hechos 18 los encontramos en Macedonia. Podemos verlo continuamente viajando de un lado al otro con Pablo. Estaba siendo discipulado. Las convicciones de Pablo estaban siendo transferidas al corazón de Timoteo. Y finalmente Pablo confió que Timoteo había asimilado las mismas convicciones y ya lo podía enviar a misiones específicas. Lo envió a Corinto, donde dice capítulo 4, versículo 17, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual, o sea, Timoteo, os recordará a ustedes mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. O sea que Timoteo le iba a recordar a ellos cómo Pablo y lo que Pablo enseñaba. ¿Por qué? Había asimilado la verdad de Cristo él mismo. Y ya ahora él era instrumento para Dios también.
Y Pablo enviaría a Timoteo a Filipos desde Roma, donde estaba preso. Lo envió a Tesalónica para confirmarlos y exhortarles, como dice capítulo 3, versículos 1 y 2. En fin, hermanos, discipular es la transferencia de nuestra vida de fe, no nuestra fe, nuestra vida de fe a otra persona. Y para eso sí tenemos que enseñarles las verdades bíblicas. Pero el discípulo tiene que ver en ti cómo lo que tú dices que tú crees, cómo se manifiesta en tu vida el día a día. Y por lo tanto, visitar a una persona 1 hora a la semana no es suficiente. Hay que involucrarse en su vida. Y hay que dejar, hay que traerlo, que venga y vea. No debes tener miedo de que Él penetre tu familia y vea. Nuestras esposas siempre tienen miedo, ¿no? Porque la casa no está arreglada, porque está un poco sucia, porque no sé cuánto. Bueno, Él que vea todo eso, que la vea limpia y que la vea sucia también. Y cómo tú reaccionas y cómo tú vives. Cómo tú vives tu fe en Cristo en cada circunstancia. Y Él te va a hacer preguntas y va a tener dificultades en el trabajo, y va a tener dificultades con su familia, va a tener dificultades con los vecinos, va a tener dificultades aquí y allá, y te va a hacer preguntas y va a querer saber cómo tú vivirías en su lugar. La fe que tú dices creer, cómo tú la vivirías en su lugar. No discipular produce creyentes débiles que a su vez van a producir iglesias débiles. Y tenemos que aprender de del patrón que el Señor nos está colocando aquí para nosotros en las Escrituras. El hermano Eugenio Serrayes, hermano, ponte de pie, por favor, que vean bien quién tú eres. El hermano Eugenio, gracias, te puedes sentar. Yo le pedí a él que se encargue de activar el ministerio de discipulado, pero me ha manifestado que ha sido difícil, que los hermanos no quieren hacerlo. No me ha hablado de nombres, o sea que no se preocupe. No estamos hablando de chismes aquí. Estamos hablando de realidades. Los hermanos y las hermanas no quieren hacerlo. ¿Cómo es posible? Sí, requiere tiempo. Claro que sí, requiere tiempo, requiere sacrificio, requiere sacarte de tu lugar de confort, requiere que tú salgas de tu trabajo más temprano, requiere que tú tengas un poco menos de tiempo de descanso, requiere que tú quizás incurras en algunos gastos. Claro que sí, pero es parte de lo que el Señor quiere que se haga. Es el discipulado, es transferir la fe en Cristo a los unos a los otros. Y aquí en nuestra congregación hay personas que necesitan ser discipuladas. No veo ahora, no sé, está aquí Roberto Rodríguez, está aquí, parece que no vino. Él se estaba sentando ahí. No, Roberto Rodríguez no vino hoy, pero es un nuevo creyente que vino de Barahona y está estudiando aquí. El pastor Sterling me llamó y me dijo, mira, ayer estuvimos conversando, mira, él quiere ser discipulado y quiere bautizarse. ¿Okay? Pues amén, gloria al Señor. ¿Quién lo va a hacer? Y no es el único. Hay personas que necesitan ser discipuladas. Hay personas que tienen bastante tiempo aquí en la iglesia que todavía necesitan ser discipulados. Hay un discipulado que es avanzado, que ya no es los rudimentos. ¿Se acuerdan que en 1 Corintios 5 Pablo le decía a los hermanos allá, óyeme, ya ustedes están demasiado grandecitos para yo tener que darle leche. Ustedes deberían estar comiendo vianda, o sea, carne, pero yo tengo que darles leche. ¿Qué estaba sucediendo? Que no habían crecido. Quizás tenían mucho conocimiento, pero no había bajado
al corazón para vivirlo el día a día. Entonces, Timoteo asimiló las mismas convicciones, asimiló el mismo evangelio que Pablo y vivía ese evangelio igual que Pablo. Y el evangelio, estimados, ¿qué es? El Señor Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores y murió en lugar del pecador, recibiendo Él sobre Él el castigo que nosotros merecemos por nuestro pecado. Y fue sepultado y al tercer día resucitó, venció la muerte, que es la paga del pecado. Y después ascendió a la gloria y está hoy intercediendo por sus hijos. Él nos ha dado perdón y la promesa de vida eterna a todo aquel que se arrepiente de su pecado y se entrega a Él. Ese es el evangelio puesto de una manera simple. Si tú no te has entregado al Señor Jesucristo, tú necesitas entregarte al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque tú tienes un alma que es eterna. Y el Señor vino a este mundo para rescatar tu alma que es eterna. Un día tú pasarás a la eternidad. Como don Julio Paz pasó a la eternidad, pero él pasó a la eternidad con Cristo. Pero muchos están pasando a la eternidad sin Cristo. Si no tienes al Señor Jesucristo, pasarás la eternidad en el infierno, cosa que Dios no quiere. Por eso te está entregando a Cristo. Es un regalo, solamente tienes que arrepentirte de tus pecados y entregarte a Él, dar media vuelta a tu propia voluntad y entregarte a Él. En la clase de bautismo, en la última clase, nosotros pedimos a todos los que participaran que trajeran sus testimonios de conversión, de cómo ellos se entregaron al Señor, qué cambios el Señor ha generado en ellos. Y un niño, no recuerdo ahora las palabras exactas que él utilizó para referirse a la conversión, pero fue interesante lo que él dijo, que era media vuelta. Dejar lo que yo soy, lo que yo era, mi propia voluntad. Creo que esas fueron las palabras que él dijo. Abandonar mi propia voluntad para hacer la voluntad de Dios. Un niño de 12, 13 años, creo que es 12 años. ¿Entendió? Entonces, si estás aquí sin Cristo, te animo a que te entregues al Señor Jesucristo hoy y ahora. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque nos instruyes de manera clara de cómo nosotros debemos vivir, cómo nosotros debemos obedecer, cómo debemos actuar. Y de manera específica en cuanto a ser discípulos, te ruego que tú nos muevas a nosotros, a la obediencia, a transferir la gloriosa fe que tú nos has regalado, que tú nos has dado, transferir esa fe, esa vida de fe hacia aquellos que quieren crecer en Cristo Jesús. Padre, también puede ser que esta mañana haya alguien que todavía no se ha entregado a Cristo. Glorifica el nombre del Señor tu Hijo y salva a aquellos que deben ser salvos. Muévele, Señor, te pido. Queremos darte gracias y glorificar tu nombre viendo la salvación que tú llevas a cabo. Si tú estás aquí esta mañana y todavía no te has entregado al Señor, ¿por qué no lo haces ahora? Lo puedes hacer ahí en tu asiento. Recuerda lo que dije, el evangelio que es: Cristo tomó tu lugar en la cruz. El Señor dice que la paga del pecado es muerte. Tú has pecado contra Dios. Y tú puedes recordar ahora mismo ahí en tu asiento y hablar con el Señor. Puedes recordar algunos de tus pecados y pedirle al Señor: Señor, perdóname. Perdóname por todos estos pecados. Lávame en la sangre
de tu Hijo Jesucristo. Señor, a partir de ahora quiero ser tu discípulo. A partir de ahora deseo, Señor, que tú me perdones y entres a mi vida. Es tu conversación con el Señor. Yo solamente estoy tratando de guiarte. Pero tu conversación con el Señor. Entrégate tú al Señor. Dile, Señor, soy tuyo. Perdona mis pecados, por favor. De ahora en adelante soy tuyo. ¿Sí? ¿Lo estás haciendo? Si tú dijiste esto, si tú te entregaste ahora, todos tienen los ojos cerrados. No queremos avergonzar a nadie. Pero si tú lo hiciste, yo quisiera orar por ti y orar contigo también. Déjame ver tu mano si tú en este momento tú oraste al Señor y le pediste perdón por tus pecados y le dijiste que te entregabas a Él. Quisiera orar por ti. ¿Hay alguien? Déjame ver tu mano si tú tomaste esa decisión. ¿Hay alguien? Muy bien. El Señor le siga dirigiendo sus corazones. Padre, gracias de nuevo por permitirnos adorarte y estudiar tu palabra. Sea la gloria para Cristo Jesús, tu Hijo, quien es nuestro Señor y Salvador. Gracias por todos los hermanos que han trabajado para que pudiéramos tener este culto a ti en esta mañana. Bendito sea tu nombre, Señor, por siempre. Amén. Señor les bendiga.